¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo episodio de Mundo Empresarial TV. Llegó la fecha, finalmente terminó el gobierno de Mauricio Macri, comienza el gobierno de Alberto Fernández. Para muchos, un último periodo, el del gobierno de Mauricio Macri, más largo de lo que se esperaba por la gravísima situación económica que está atravesando la Argentina. Macri se va con más de un 40% de la población debajo de la línea de pobreza, un endeudamiento enorme también para nuestro país, que representa más del 80% del Producto Bruto Interno, y cuando llegó en el 2015 Mauricio Macri, la deuda representaba cerca del 50% del PBI. Una situación muy, muy difícil de resolver para el gobierno que está llegando. Todos los indicadores de trabajo, de empleo, la cantidad de empresas que han cerrado en este último periodo son problemas para nuestro país, y son los números con los que se va finalmente el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández, que está comenzando con una noticia muy importante para este sector, como es la creación del Ministerio de Desarrollo Productivo, algo que lo venimos diciendo en Mundo Empresarial, reclaman las pequeñas y medianas empresas, y es la creación de un ministerio propio que se ocupe de la producción, como lo dijo durante toda la campaña el presidente, que vuelva a encender la economía. Al frente, ahora ya lo sabemos, estará Matías Culfas, conocedor de la realidad de las pequeñas y medianas empresas y que ha funcionado para los empresarios nacionales como un interlocutor durante todo este periodo, y tantos unos como otros, por un lado con lo que reclaman los empresarios nacionales y lo que puede aportar el Estado. Comenzará la rueda de la economía una vez más a moverse, o eso es por lo menos lo que propone el nuevo gobierno, lo que promete el nuevo gobierno y lo que todos esperamos que finalmente ocurra. Sabemos que el equipo económico de Alberto Fernández ya está trabajando también en las primeras medidas. Por un lado, se habla de una inyección inmediata de recursos. De esto sí habló Alberto Fernández durante los últimos días, que haya un bono, tal vez tenga esa forma, eso no está todavía del todo definido, pero sí que haya una inyección de recursos para los sectores más vulnerables de la población: jubilados, salarios mínimos, trabajadores con salarios mínimos, y también beneficiarios de la asignación universal por hijo. Tal vez sea un bono extra de fin de año, tal vez tenga alguna otra forma. De inmediato también se va a poner en funcionamiento el pacto social, del que también hemos venido hablando siempre en este espacio de información, y dos medidas además que involucran al Congreso de la Nación. Por un lado, la declaración de la emergencia económica. Ustedes saben, Macri decidió no renovar esa ley en el año 2018, y con eso lo que va a tener el gobierno de Alberto Fernández, si se logra aprobar esa ley, es una mayor capacidad de acción, de maniobra respecto del presupuesto y de decisiones que tome el Poder Ejecutivo. Los gobiernos anteriores y los 3 años primeros del gobierno de Macri funcionaron con la ley de emergencia económica, así que esa seguramente sea una decisión y una medida importante. Se habla también de la posibilidad de una reforma tributaria. ¿En qué sentido? En un sentido progresista, que paguen más los que más tienen. Se habla de la posibilidad de modificar el impuesto a los bienes personales. No está confirmado todavía, pero es lo que se viene cocinando en el equipo económico de Alberto Fernández. De todo eso y de cómo están viendo este escenario los empresarios nacionales vamos a hablar en el programa de hoy. 2 puntos más. Por un lado, nos detendremos en la provincia de Mendoza para saber cómo está allí la situación, qué pasa con el nuevo gobierno y cómo están los empresarios cuyanos de ese sector de nuestro país. Y por otro lado vamos a hablar también de comercio exterior. ¿Qué posibilidades tienen las pymes argentinas de exportar? De todo eso, Mundo Empresarial de hoy. Nos presentamos. Primeros invitados de hoy, recibimos a Agustina Gallardo, economista de la consultora Contexto. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Héctor Tripiciano, secretario general de ENAC. Un gusto otra vez, Héctor, gracias por venir. Muchas Bienvenido. Gracias por invitarme. Emanuel Pache, ¿se dice tu apellido o Pace? Sí, Pache. Pache, en italiano, perfecto. Empresario pyme de la provincia de Mendoza. Sí, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar acá. Y Eduardo Pico, también empresario pyme de General Alvear, también de la provincia de Mendoza. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar. Gracias. Sí.
Bueno, Agustina, empecemos por vos. Contanos cómo estás viendo este escenario, lo que yo decía de las primeras medidas que puede tomar el gobierno, el balance que te parece que hay que hacer de estos 4 años de neoliberalismo. Bueno, el balance me parece que por ahí acá los empresarios PYME probablemente tengan una visión mucho más clara y mucho más profunda de la coyuntura económica, pero es claro, todos los datos marcan que la evolución de la economía en los últimos años fue muy negativa, se deterioró muchísimo el consumo, se deterioró muchísimo el salario, incluso se deterioró mucho el empleo, lo que hace pensar, lo que mencionabas vos en la apertura, que una de las primeras medidas debería estar encaminada en recomponer el poder adquisitivo para intentar dinamizar el consumo y así poder mover un poco la rueda de la economía. Ahí te pregunto, ¿los recursos de dónde saldrían o de dónde te parece que podrían salir o deberían salir? Bien, creo que ese es el principal desafío que hoy o mañana tiene el gobierno de Alberto Fernández, pensando en que por un lado está relativamente restringida su política fiscal, sujeto a lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores. De cualquier manera entiendo que el gobierno puede tomar la determinación, o sea, tiene soberanía en materia fiscal para tomar decisiones que puedan, sobre todo que puedan dinamizar la economía y que eso permita generar a su vez los propios recursos fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en la que la economía se mueva, también van a mejorar los recursos del Estado. Claro. Con lo cual eso debería generar una dinámica positiva o virtuosa a partir de ahí. Por otro lado, creo que también Alberto Fernández va a contar con el apoyo de varios sectores productivos bastante esperanzados con este cambio. Creo que de la articulación entre esas dos cosas, entre el margen que pueda tener en materia fiscal, un poco sujeto al acuerdo con el fondo, pero también con su autonomía, y los sectores productivos y esta esperanza que tienen en un nuevo enfoque de la política PYME, yo creo que entre esas dos cosas probablemente tenga los recursos políticos y económicos para encarar esta transformación. Bien, bien. Héctor, ¿y ustedes cómo ven en ENAC los anuncios, la creación del Ministerio de Desarrollo Productivo y los nombres que ya conocemos del gabinete? Bueno, te comento, Agustina, que para nosotros es el broche de una lucha de todos estos años de resistencia a este proyecto económico. Nuestra organización, junto con otras, hemos abogado por la constitución de un ministerio que atienda nuestra problemática especialmente. Eso es un hecho ya en el anuncio. El equipo económico anunciado con Matías Culfas al frente. También va a haber una persona llegada a nosotros que es Ariel Yale, Guillermo Merediz. Es un equipo de gente que conoce plenamente la problemática que sufrimos los empresarios PYME. Así que sí, bastante conforme y con muchas expectativas. Y también dispuestos a colaborar en el armado y la estrategia que tenga el gobierno y apoyando todo aquello que nosotros creemos que puede ayudar al desarrollo y al despegue de la economía, ¿no? Bien, bien. Emanuel, ¿y cómo están en la provincia de Mendoza los empresarios nacionales? Y en la provincia de Mendoza la verdad que tenemos una situación de gravedad importante. Los indicadores también, como en el resto del país, son muy negativos. Y es más, si nos comparamos con provincias como San Luis y San Juan, que históricamente han tenido un desarrollo menor al de la provincia de Mendoza, nos encontramos con que son mucho peores los indicadores. Entonces estamos con un problema de... ¿Peores relativamente o peores concretamente? No, concretamente. Claro. De empleo directamente, Claro. comparando el Gran Mendoza con el Gran San Luis, 2,2, 8,8 de desempleo. Sí. Son una diferencia muy importante. Así que, bueno, tenemos un consumo en deterioro y está claro, y hay una diferencia. ¿Por qué marco esto de las provincias? Hay algunas provincias en Cuyo que tienen políticas anticíclicas desde la provincia. En la provincia de Mendoza no está sucediendo eso, entonces por eso se nota más la crisis económica. Eduardo, ¿y vos cómo lo ves? Bueno, en mi caso, yo soy del interior, porque General Belgrano está a 300 kilómetros de Mendoza, en el sur de la provincia, y realmente es una zona muy agrodependiente. Tanto los accidentes climáticos como los accidentes de política económica han hecho estragos. O sea, si bien, digamos, tenemos que decir que también durante el ciclo anterior, digamos,
esos sectores de la producción primaria no encontraron todas las respuestas estructurales que hacían falta, o no se las supimos dar desde... Yo me identifico con el gobierno de Cristina, obviamente, pero tenemos que reconocer que no supimos llegar a esos sectores. ¿Sí? Entonces, pero ahora esos sectores que estaban desconformes con la poca política que hubo hacia el agro en ese momento, hoy están en esta situación ya directamente de colapso. De hecho, ha habido en los medios públicos acá gente de mi departamento, no en los medios públicos, sino en los medios nacionales. De acá, nacionales. Claro, y expresando esa problemática. Y realmente, bueno, eso se traslada a todas las demás actividades. En mi caso, yo que estoy en el rubro servicios, porque soy ingeniero, hago consultorías y venta de equipamiento en todo lo que es energía sustentable y eficiencia energética, está todo parado porque estábamos trabajando en varios proyectos. Yo tengo clientes en toda la provincia, no solo en el sur, y estamos trabajando en varios proyectos y están todos parados por falta de financiamiento, digamos, porque ninguna empresa, y no estoy hablando de pequeñas empresas, sino de empresas ya de medianas a grandes, no tienen fuentes de financiamiento a tasas razonables. Entonces, está todo parado y eso es una cadena que nos afecta a todos. ¿Sí? Yo no estoy vendiendo, no estoy cobrando, tengo que dar más servicios gratis para poder, digamos, que la competencia, digamos, no me saque los trabajos que tengo. Y bueno, es todo una cadena. Y después en el otro rubro, que también, digamos, vendo, por ejemplo, todo lo que son termotanques solares y cosas que son más para la familia, te encontrás a otros problemas, que es el costo de las tarjetas de crédito. Vos, por ejemplo, para financiarle a una persona en 12 cuotas, le tenés que recargar el 54%. Claro. ¿Viste? Y a veces estás hablando de equipamiento que a lo mejor vale 40.000 pesos y cuando ya le agregás la tasa esa, se va a 60.000 pesos y la gente viene a comprarlo y no le da el límite de la tarjeta, ¿entendés? Claro. Entonces, ese es uno de los puntos claves de empezar el desarrollo, que el gobierno tenga en cuenta el tema crediticio con las pymes, porque lo que cuenta Eduardo es algo que vivimos con las tasas de interés que hacen que cualquier ciclo productivo sea inviable. Antes de venir estaba viendo las tasas que cobra la AFIP, que por suerte ahora Marco del Pons seguramente eso lo va a corregir, y lo traje para dejártelo, pero para que vean los créditos, lo que cuestan el tema de los resarcitorios, 5,34% y los punitorios 6,49%. Eso es lo que le cobran a una persona deudora impositiva. Pero en el caso inverso, que a veces se da cuando hay una excesiva retención de algún impuesto o alguna duplicación, la tasa de devolución es del 0,50%. Eso es una... Traducilo esto, Héctor, ¿qué significa? Bueno, que si ellos, digamos, si el Estado me debiera plata a mí porque yo cometí el error de pagar 2 veces algún impuesto, una doble imposición, a mí me lo devuelve con esa tasa. Con ese poquitito de... Sin embargo, si yo le debo, me cobra casi 9 veces más. Claro, ok. Entonces, me parece que eso es una cosa que es injusta, que no corresponde y que no hace a la equidad impositiva. Entonces, las reformas impositivas es la clave. Me parece que es un acierto poner a Marcos del Pon en AFIP y yo creo que eso se va a resolver rápidamente. Ni hablar estos niveles de crecimiento, de tasas de punitorios y de resarcimiento. Estoy hablando de sacar a la plaza créditos blandos subvencionados para el desarrollo productivo, para la compra de una maquinaria, para resolver los problemas de los empresarios mendocinos o lo que fuere. Acompañado seguramente con una inyección, como decía Agustina, para la economía a través del bolsillo de los trabajadores, que a mí me parece que va a empezar por el Estado eso y los jubilados. Inmediatamente las pymes vamos a tener impacto de eso y vamos a poder afrontar algún aumento de salario, que hoy por hoy es una cosa bastante difícil para los pymes. ¿Qué ¿no? te parece? Por supuesto. Agustina, ustedes en Contexto tienen una gran experiencia en el trabajo y el vínculo con las pequeñas y medianas empresas. De estas cosas que van diciendo, como el tema del financiamiento, lo impositivo, digamos, ¿qué te parece central para las pequeñas y medianas? A ver, me parece fundamentalmente la situación de las pequeñas y medianas empresas tiene que ver con que no tienen suficiente demanda por un lado
digo, desde el lado de la demanda y de dónde colocar lo que producen, y por el otro lado una carencia muy clara en términos de política productiva o política de incentivo. Por los dos lados, ni por oferta, que sería crédito, política de oferta, ni por el lado de demanda. Esas dos cuestiones, durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, con alguna excepción aislada, ninguna de las dos fueron ni consistentes ni apoyaron a las pymes en ese sentido. Justamente por eso lo que aparece es una necesidad de los 3 sectores fundamentales de la economía, que serían los consumidores, las empresas y el Estado, una disputa por los recursos. Esto que comentaban recién sobre la AFIP, que es fundamentalmente el Estado penalizando al sector privado para poder hacerse de recursos. Claro. Digo, no es una cuestión inocente, es fundamentalmente una cuestión de financiamiento del Estado. Del mismo modo con la inversión empresaria. Las empresas invierten básicamente con 2 vectores, o con recursos propios, cuando tienen un margen de rentabilidad que les permite acumular recursos para posteriormente hacer alguna inversión, o con crédito. Estamos hablando de que de abril 2018, si no me equivoco, hasta hoy, la tasa de interés promedio para las pymes aumentó alrededor de 50 puntos. No 50%, 50 puntos. Pasamos de una de 20 y pico, 30 y pico. Que ya era alta. Que ya era alta, de hecho, porque tuvimos periodos de créditos blandos al 17%. A tasas que han llegado, no en este momento, pero hace unos meses hemos llegado a tener tasas por arriba del 100%. Con lo cual, o les genero la rentabilidad necesaria y el dinamismo necesario para que tengan recursos propios para invertir, o pienso una política de financiamiento. Claro. Sin ninguna de las dos, la verdad es que pensar una política para las pymes y pensar en el crecimiento de las pymes es imposible. Es imposible. Los recursos son los que son. Claro, claro, exacto. En un ratito hablemos de qué hacer con el mundo financiero, digamos, cómo desarmar, ¿no? En un ratito lo hablamos, pero quiero preguntarle a los mendocinos, ¿cómo están trabajando en conjunto? Sé que hiciste un evento que organizaste, en realidad, una unidad PYME, digamos. ¿Cómo están trabajando en ese sentido y qué relevancia le ven los dos a la creación de este Ministerio de Desarrollo Productivo en particular? ¿Y cuánto les parece que aparte se va a escuchar la voz de las provincias y del interior, como vos decías? Eduardo Emanuel primero. Sí, con respecto a eso, nosotros venimos trabajando hace un tiempo en la provincia de Mendoza, casi desde principio de año, con temáticas comunes, con distintas cámaras empresariales. Habíamos creado la mesa coordinadora PYME en su momento y decidimos plegarnos al proceso de unidad nacional. Por eso ahora es la mesa provincial de unidad PYME. Hicimos una actividad de cierre de año el jueves pasado. La verdad que tuvimos una muy buena participación, presentando un diagnóstico del estado de situación, de algunos de los temas se tocan con lo que hemos estado charlando acá, con algunas problemáticas aún más serias en la provincia de Mendoza. Y también tuvimos varias propuestas que surgieron desde los distintos sectores que representa esa mesa, porque tiene industria, servicios, comercios, es una mesa muy variada. Y estamos tratando de fortalecer el asociativismo en esa mesa frente a lo que se viene, que creemos que esto que mencionabas vos, lo que mencionaba Héctor, de la creación de este ministerio, para nosotros es fundamental y básico. Si no tenemos claramente una política de desarrollo productivo vinculada a las pequeñas y medianas empresas, van a seguir cerrando empresas y no se puede sostener esta situación. Claro. Nosotros tratamos de representar en Mendoza con esa mesa a las miles de empresas que cerraron. Imagínate, entre septiembre del año pasado y septiembre de este año estamos hablando de que se perdieron 40 puestos de trabajo en la provincia de Mendoza por día. Son números que no se pueden sostener. Claro, estamos en un nivel muy complejo y por eso fortaleciendo el asociativismo entre las distintas cámaras, sumando más empresarios, pymes, que alcen la voz de las pymes y que tratemos de unificar criterios de cuáles son las cuestiones que nos interesan y que convergen entre todos es fundamental y lo estamos trabajando y vamos a seguir. Tenemos una agenda muy fuerte para el año 2020 que viene. Que es importante, ¿no, Eduardo? Estar unidos y poder llevar una voz, digamos, lo más unánime posible. Sí, por supuesto. Justamente somos el actor ignorado de la economía porque nunca nos hemos organizado bien.
y a veces otros asumen la representación de las pymes desde otros estratos organizacionales, como puede ser la Unión Industrial u otros que hablan en nombre nuestro, pero no nos representan realmente. Nosotros tenemos muchas problemáticas que son muy particulares de las pymes. Yo, por ejemplo, te diría, y que no se han solucionado a lo largo de años, ¿viste? Por ejemplo, las pymes de servicios, tenemos varios colegas y asociados que son mano de obra intensivos. Y entonces no pueden competir porque hay un costo laboral implícito que es muy alto, lo cual no quiere decir que haya que quitarles derechos a los trabajadores o que haya que reducir los aportes a la seguridad social, sino que habrá que ver cómo de alguna manera se subsidia o se canaliza para que las pymes puedan tener una mano de obra con un costo de la seguridad social adecuado y un costo también de conflictividad laboral adecuado, sin que se pierdan derechos, pero que exista un equilibrio entre las partes. Sí, es una relación muy compleja en la cual nadie quiere avanzar sobre los derechos del otro, pero que tenemos que obtener una mayor productividad y una mayor, digamos, como te digo, sin una pérdida de derechos. Y esto se debe acordar y es una situación muy particular, digamos, en la cual la pyme no puede negociar tampoco con los grandes sindicatos de igual a igual. Muchas claro, veces que una le empresa viene grande, impuesto. por supuesto. Entonces son todas situaciones que hay que ver cómo manejarlas, como te digo, sin que no estamos pidiendo pérdidas de derechos para los de los trabajadores, sino ver cómo se articula esto de forma tal de que todos salgamos ganando. ¿Querías agregar algo? Sí, uno de los temas que surgió en el encuentro tenía que ver con cómo las multinacionales, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, varias cadenas de supermercados multinacionales presentaron PPC, que es un programa preventivo de crisis, a partir del cual el Ministerio de Trabajo subsidia una gran parte de los aportes patronales, y las pymes, si estuviéramos organizadas y plantear eso, no lo podemos hacer. En la actualidad no lo podemos hacer. Están cerrando miles de pymes y no podemos tener esos beneficios y sí las multinacionales. Claro, Entonces, sin embargo el Estado sale a proteger o a salvar a una multinacional. Claro. Héctor, esto es una realidad que se vive en todo el país, mientras hablaba Eduardo, pensaba él mencionó la Unión Industrial como para poner uno de los elementos, tanto CAME como Unión Industrial, nunca se ocuparon de nosotros. Y yo pensaba en los embargos de la AFIP a muchas empresas nuestras. Es terrible la cantidad de embargos, no solo el tema de intereses punitorios, sino que aparte le quitan la movilidad financiera porque embargan. El Banco Central manda la orden de embargo y el embargo va a todas las cuentas bancarias. Y si uno no tuvo el aviso o la precaución o llamémosle la inteligencia como para darse cuenta de que puede estar en un problema de embargo y no saca el dinero de las cuentas, de golpe esa cantidad de dinero se la sacaron de varias cuentas, no solo de una. Entonces pedimos nosotros que suspendan inmediatamente esos embargos hasta tanto aclare un poco el panorama, porque hay muchas empresas que no resisten eso y se funden. Si no, no hubiéramos perdido más de 24.000 empresas en estos 4 años. Y aparte la UIA, nunca va a salir y nunca salió a decir nada contra los embargos, porque ellos defienden los intereses de las corporaciones. Y que alguien me diga si alguna vez escuchó que embargaron a una multinacional en una cuenta por un problema de impuesto. Y sabemos muy bien de que en sus declaraciones impositivas el pago de ganancia es cómo manejan ellos la rentabilidad. Entonces, no hay equidad y no hay justicia para nosotros. Y de hecho, y Eduardo tiene razón, nosotros nunca mostramos una unidad como para decir, bueno, acá estamos nosotros, ahora en la mesa del acuerdo social sí vamos a estar, claro, porque la unidad de las pymes es un hecho, porque los actores que van a jugar en las decisiones económicas son gente que nos conoce y que venimos articulando la resistencia al proyecto de Cambiemos desde hace 4 años. Así que de alguna manera hay unas expectativas enormes para resolver esto, ¿no? Agustina, y los pymes son un universo realmente diverso, ¿no? Pero digo, ¿cómo pensar políticas para representar, políticas económicas, digo, ¿no? Sí. A este universo que es tan variado, pero que, bueno, necesita una representatividad, en definitiva?
Sí, en ese sentido hay varias cosas. Por un lado, reconocer la especificidad del sector PYME. Esa me parece un dato fundamental en función de lo que venían diciendo acá y un montón de otros aspectos. Las pymes tienen una característica en general más trabajo intensivas, con otra estructura de costos muy distinta. Eso, por un lado, me parece que pensar una política específica es fundamental. Por otro lado, Argentina también tiene una diversidad regional muy grande. Digo, no es lo mismo pensar una política para un sector pyme industrial de la provincia de Buenos Aires que pensar algo más vinculado a la vitivinicultura en Mendoza. Claro. Digo, en términos de costos de transporte, estructura tributaria subnacional. Hay un montón de aspectos que me parece que el desafío para el futuro es poder tener una política pyme específica para las pymes, pero que además tenga en cuenta la diversidad y la heterogeneidad regional que tiene la Argentina, sobre todo porque si no, la tendencia es a la centralización en las grandes ciudades y eso solo reproduce una lógica de bolsones de pobreza y de desempleo a nivel regional, con lo cual me parece que las dos patas de una política productiva tendrían que venir por ese lado, por tamaño de empresa y por sector y región. De una articulación entre esos dos elementos, me parece que se puede empezar a pensar una salida exitosa. Es interesante eso. ¿Cómo ven el vínculo con el gobernador electo por ahora, que ya asume de la provincia de Mendoza, con Rodolfo Suárez, que digamos viene de la línea de Cornejo y con un vínculo, por lo menos con un vínculo, con el macrismo, aunque aparentemente salió un poco a despegarse? Sí, no, la verdad que no vemos un vínculo posible porque sigue la misma línea de Cornejo y aparte que en mi caso yo la mayoría de mi actividad económica se configura en el municipio de la ciudad de Mendoza, que es de donde es intendente, y la presión tributaria que tenemos del municipio es muy fuerte. Te digo, de la tasa de inflación siempre ha estado por encima el aumento de impuestos municipales, de tasas municipales. Siempre es importante construir espacios de consenso en el que estén representados los distintos sectores de la provincia. Eso no sucedió en todo el gobierno de Cornejo y yo veo muy complicado que pueda darse, no lo veo, además de que Mendoza tiene un problema muy serio que tiene que ver con la deuda provincial que tiene. El gobierno que termina ahora Cornejo le deja una provincia muy complicada al gobernador entrante y va a tener menos financiamiento para generar instrumentos para la provincia de Mendoza. Entonces, creo que la actividad que desarrolle el gobierno nacional en la provincia para nosotros va a ser central porque sabemos que no vamos a tener respuestas en el gobierno provincial. El gobierno provincial tiene un problema serio y no sé si decir que está quebrado, pero tiene un problema de deuda muy fuerte y es endeudamiento en dólares. Ok, Eduardo, ¿y eso es un endeudamiento del último periodo, el de la provincia, digamos, un endeudamiento que tomó Cornejo? Totalmente. Con la misma línea del gobierno de Macri. Porque justamente Cornejo, como jefe de la oposición, cuando gobernaba Paco Pérez, del Partido Justicialista, le bloqueó siempre legislativamente todos los endeudamientos. O sea, que no pudo endeudarse Pérez. O sea, todo el endeudamiento que hay lo hizo Cornejo. Sí. Bueno, para nosotros, volviendo a la pregunta original, es una incógnita, porque Suárez tampoco es Cornejo y creo que le tenemos que dar una oportunidad y siempre, como entidad gremial, vamos a estar abiertos al diálogo y sobre todo que muchas políticas nacionales van a bajar a través de la provincia. Claro. Entonces, pero también vamos a estar atentos a que si continúa la situación de ignorar a las pymes y de, digamos, en lo provincial seguir, digamos, aliado con los grandes grupos económicos, como viene haciendo el gobierno de Cornejo, que en realidad ellos se manejan con la corporación vitivinícola y con los grandes del negocio y se olvidaron totalmente de los pequeños productores. En Mendoza tenemos más fincas abandonadas que nunca. Los productores, como te digo, los accidentes climáticos este año en el sur de la provincia, primero la helada, después la piedra, se llevó toda la cosecha. No hay ningún tipo de paliativos, ni de soluciones, ni nada. Y si hubieran cosechado, no tenían precio, o sea, los precios que les pagan no cubren los costos de los fertilizantes, de los agroquímicos,
de la cosecha, del acarreo. O sea, es una situación que directamente han mirado para otro lado durante 4 años. Claro, catastrófica. Y si Suárez continúa en esa política, nosotros como entidad gremial, obviamente lo vamos a estar señalando. Bien, bien. Para cerrar, les pregunto a los 4 una expectativa ante este nuevo periodo político-económico que se abre con el gobierno de Alberto Fernández, una principal expectativa que tenga cada uno. En principio, yo creería que la principal esperanza está fundada en la recomposición del poder adquisitivo y la dinamización del consumo, lo que decía antes. Esa me parece que ese es el puntapié inicial de cualquier política productiva. Bien. Una vez dinamizado el consumo, creo que ahí sí va a haber que atender a las pymes que están en una situación muy compleja incluso para retomar su producción. Perfecto. Pero me parece que recomponer el poder adquisitización es la principal urgencia. Genial. Coincido. Gracias, Agustina. Coincido con Agustina y le agrego la desdolarización de tarifas y inmediatamente de algunos costos que tenemos todos en dólares cuando nuestros ingresos son en pesos, excepto algunos que tienen la suerte de exportar, que en el caso de pymes siempre no es el mayor porcentaje de su producción. Entonces, la desdolarización más lo que decía Agustina posiblemente dé un arranque y pongamos en marcha la economía, que es lo que decía Alberto que vamos a hacer, vamos a ver. Vamos Ahí a ver. estamos, nuestras expectativas están. Gracias, Héctor. No, gracias. Emanuel. Sí, nosotros tenemos, bueno, en particular tengo la esperanza de volver a vivir un poco tranquilos. La verdad que estar gestionando una pyme hoy atrae para la salud, es un tema complejo, el estrés del día a día, del llegar a fin de mes y no solamente eso, porque por ahí uno cree que un empresario pyme se la lleva a su casa y la verdad que no es así, somos laburantes al lado de trabajadores a los que le vemos la cara todos los días, a los que nos vienen y en mi caso tienen cerca de 2 semanas de adelanto ya gastados porque en el día a día no llegan a fin de mes y nos pasa lo mismo con nuestros padres que son jubilados, con nuestros familiares. La esperanza es que pueda aumentar el consumo para poder vender más y así sostener la estructura de costo que tiene la empresa, poder sobrevivir y proyectarse. La verdad que estamos en una situación compleja y no podemos seguir así. No podemos seguir con una inflación cercana al 60%. Es tremendo. Sí. Está bien, de alguna manera como volver a ser felices, ¿no? De algún modo estás diciendo eso y es un buen deseo para lo que viene. Gracias, Emanuel. Eduardo. No, yo tengo plenas esperanzas de que esto va a cambiar radicalmente. O sea, lo que se está planteando es lo que nosotros pedíamos y lo que soñamos, es decir, reactivar el mercado interno, poner dinero en el bolsillo del laburante, y eso, digamos, es la verdadera teoría del derrame, pero inverso, digamos. Hay que desparcir por abajo y el dinero sube. Vence la ley de gravedad. Está es todo bien, lo contrario claro. de lo que plantea la teoría del derrame. Claro, una ¿no? teoría del iceberg sería. Claro, claro. Entonces, sí, yo creo que sí, estoy totalmente esperanzado de que esto va a pasar y también hay otros aspectos que no son solo la economía, porque todos estamos inmersos en una sociedad y no queremos ver más chicos en las calles, no queremos ver más chicos desnutridos, no queremos más condena social sobre los pobres, no queremos una policía que anda a los tiros por la calle. O sea, somos empresarios, dedicamos a la economía, pero también tenemos una visión de sociedad a la cual compartimos plenamente con lo por lo menos ha anunciado este gobierno y esperemos que siga en ese camino hasta el final. Gracias, Eduardo, también a los 4 por haber venido. Gracias. Más información en mundoempresarial.com.ar. Recibimos más empresarios nacionales acá en Mundo Empresarial y prometimos hablar de las pymes que exportan y también de un diferencial que tienen algunas producciones en la Argentina, que son los productos orgánicos. Muy de moda, muy en boga y realmente muy interesantes este tipo de productos que vamos a ir conociendo también con uno de nuestros invitados. Los recibo entonces Diego Ojeda, empresario pyme, especialista además porque su pyme se dedica en comercio exterior, una pyme que exporta. La pyme, nos dedicamos al comercio exterior, representamos a varias pymes
y logística, también hacemos logística exterior. También. Buenísimo. Gracias por venir, Diego. Gracias a usted por invitarme. Y por este lado, Sergio Beruti, de Hierbas del Oasis. ¿Cómo te va, Sergio? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, un experto en productos orgánicos, acá los tenemos en la mesa, ahora los vamos a poder mostrar. Hacen de todo en Hierbas del Oasis, productos comestibles, yerba orgánica, ya me pido una yerba orgánica para empezar, y productos de cosmética también. Bueno, ahí está, ahí los estamos viendo, ahí vamos a ir hablando un poquito y desgranando cada uno de los productos que ustedes tienen, unos test, miren el que rinde esa caja de test también, y poniendo el acento en esto, que es una producción, por supuesto, de calidad, los productos orgánicos y una producción libre de agrotóxicos, que también me parece un punto importante, ¿no? Sí. Nos especializamos en productos libres de agrotóxicos. Arrancamos desde el suelo, que lo tenemos certificado como orgánico en el campo. Sí. Tenemos nuestro propio vivero, donde las plantas están certificadas. Y después tenemos cosecha y molienda propia. Qué bueno, buenísimo. A partir de ahí tenemos un sector que va para lo que es envasado de los tés en saquitos. Tenemos otro sector que se denomina tinturas madres, que son las hierbas en gotas. Sí. Y después, bueno, los derivados en lo que es crema, geles, shampoos. Sergio, ¿y dónde tienen los campos que son con certificación orgánica? Estamos en Entre Ríos. Mirá. Pertenecemos a Concepción del Uruguay. Nuestro pueblito es Villa San Justo. Qué linda zona Concepción del Uruguay. Justo en la entrada del Palacio San José. Bien, mirá. Que ahora se convirtió en una parada turística. Mirá. Porque pasó algo muy lindo, una anécdota que es muy bonita, que al no fumigar se nos empezó a llenar el campo de teros, de perdices, de patos, de garzas. Y bueno, tenemos un lago interno. Claro. Y vienen todos los animalitos de la zona, hasta el regalito de un zorrito que dio a luz en el campo. Mirá vos. Y no compiten con nosotros, ¿no? Claro. Porque al contrario, se refugian en nuestro campo. Qué increíble, ¿no? Cuando la naturaleza vuelve, cómo vuelve todo a funcionar, es increíble, ¿no? Es increíble, sí. Es increíble y empezar a trabajar, pues yo soy de la ciudad, pero con los años estoy más tiempo ahora en el campo, en Entre Ríos, y uno empieza a tener un lenguaje espiritual distinto, ¿no? Porque la experiencia nuestra de plantar árboles para defensa de vientos y demás, van pasando 4, 5, 6 años, los árboles tienen 3 metros de altura, y de pronto ver árboles de 20 metros de altura, uno dice, wow, el que los plantó no los vio, Claro. lo hizo con amor. Y bueno, ya deja de ser una palabra que uno pronuncia, sino que le das otro significado. Realmente valorás las manos de alguien que hizo algo con amor, que se benefició otro. Está no buenísimo. el que lo hizo en ese momento. Está buenísimo. Sí. La verdad que sí. Y en tu caso, Diego, por ejemplo, los productos orgánicos, ¿son productos que se pueden exportar? ¿Hay un mundo ahí que puede desde la Argentina exportar este tipo de productos? Que no es fácil tampoco conseguir, como tiene Sergio, una certificación orgánica. No, es muy difícil y la verdad que bueno, lo de Sergio es muy loable, ¿no? Porque es difícil hoy encontrar gente que se ocupe a este segmento, que es un segmento que está llevando una demanda muy importante internacional. Tenemos algunos clientes afuera que están haciendo grandes requerimientos y exigen de que sea orgánico. O sea, el mundo de alguna manera está tomando conciencia en el consumo, que no hay nada más importante que lo que ingerimos y bueno, este es el camino realmente, pero lo más importante es poder ayudarlos a estos pequeños empresarios que trabajan obviamente en este camino que es muy difícil, no es fácil. Lo que está haciendo Sergio sin duda es difícil y tenemos que acompañarlo obviamente con aquellas posibilidades que brinda el Estado para que puedan encaminarse en el comercio exterior. Seguramente Sergio está en este momento exportando o buscando ese camino. ¿Estás exportando, Sergio? Estamos preparados ya para exportar. Mirá. Hemos invertido en maquinaria, en molinos,
tenemos capacidad ociosa, lamentablemente, pero bueno, estamos con capacidad para... Con expectativa, ¿no? De que... Muchas expectativas, sí, y ya nos han llamado. Así que creo que en cualquier momento estamos debutando con la exportación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de qué depende que puedan exportar? No, fundamentalmente de los contactos, porque estamos siempre abocados al mercado interno porque estamos como los bomberos, ¿no? Las pymes. Claro. Que no hay envases, que hay frascos pero no hay tapas, o dolarizaron las etiquetas. Entonces, pedidos normales que, no sé, hace un año atrás eran 200.000 pesos, ahora son 500.000 porque se dolarizó. Y apurate ya, pedilo ya porque no va a haber pegamento para la etiqueta. Entonces, se te va toda la energía en eso, ¿no? En el día a día. Claro. Pero sí, hay que tomarse un respiro y apuntar un poco más alto. Diego, ¿y cómo hace una empresa para sortear estas dificultades y poder exportar y para poder, me imagino, además resolver las cuestiones de aduana, de puerto, de logística, de transporte? Y es muy difícil. Es muy difícil y es uno de los grandes desafíos que tenemos a futuro. Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que nuestras pymes sean las que exportan y no las multinacionales. Claro. Las multinacionales obviamente son necesarias, están en todo el mundo, pero las que verdaderamente traccionan y hacen de que un país crezca son las pymes. Entonces, en la medida que nuestro desafío hacia adelante esté enfocado en las pymes y le demos aquellas herramientas que necesitan, desde el financiamiento, como bien dice Sergio, en este momento tienen que estar pensando si van a tener etiquetas, si no van a tener, si está dolarizado los envases, el packaging. Entonces, bueno, es la lucha a futuro, ese es nuestro gran desafío. Claro. ¿Qué porcentaje de pymes exporta? Muy poco porque obviamente no tienen las posibilidades. Desde ya en este contexto que se vino dando en los últimos 4 años es más difícil aún. La verdad que anterior a este gobierno las pymes habían empezado a exportar, habían encontrado los canales, estaban en ese camino. Lamentablemente estos últimos 4 años se deterioró todo y bueno, tenemos que volver, como quien dice, a reorganizarnos nuevamente y dar esa batalla que es muy importante como país, que nuestras pymes puedan exportar, porque en realidad el camino en la exportación hace que la pyme se haga sólida. Tenemos grandes desafíos en el sentido de que tampoco tenemos la producción necesaria para la exportación. A nosotros nos pasa por ahí con algunos clientes que nos piden, no sé, manzana deshidratada. Y la verdad que no podemos satisfacer las necesidades. ¿Por cantidad o por tipo de pedido? Porque no se puede deshidratar la manzana. Porque no tenemos la estructura para la cantidad que se necesita deshidratar, no tenemos la estructura. Y por el otro lado, porque tampoco hoy tenemos la cantidad de manzana de descarte que se llama para deshidratar. Para ser más específico, la manzana deshidratada va para el alimento para las mascotas, para el pet food. Ajá. Y se necesitan muchas toneladas. Para 1 tonelada de manzana deshidratada se necesitan 10 toneladas de manzana fresca. Mira. Así que la demanda es grande. Y claro. bueno, hoy nuestro país no está en posibilidades de encarar de alguna manera esa parte del comercio exterior porque no nos dan las condiciones. ¿Pero por qué, Diego? Porque, digamos, somos un gran productor de manzanas, no hay cantidad, se exporta, no entiendo. Somos un gran productor de manzanas, pero están todas las fincas están fundidas. Fundimos todo lo que es el mercado regional de manzana, de pera. Cuando uno camina el interior del país, como Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, están todos prácticamente fundidos. Tristemente esa es la realidad. Claro. No estamos bien, estamos muy mal. Claro. Y si tenemos que tomar obviamente a futuro y queremos realmente salir y motorizar nuestro país, y bueno, hay que empezar a ver la realidad, a ver las pymes. Que son muy importantes y sí, que obviamente no se tomó en cuenta. Sí, el principal dador de trabajo. Además, Sergio, ¿ustedes cómo fue que comenzaron a hacerlo orgánico? ¿O siempre produjeron de esta manera? Sí, pero sin saber que éramos orgánicos. Mira. Porque
¿Qué significa orgánico, digamos? Primero, yo sé que vos no sos el experto en este tipo de Sí. cosas, pero explícalo así fácil. Rápidamente son productos sin fumigar. Bien. Pero en todo el proceso, desde la tierra hasta la posterior elaboración. O sea, en ningún eslabón de la cadena intervinieron agrotóxicos. Excelente. Y además tiene que estar certificado. Bien, ¿por qué organismo? Hay certificadoras privadas que dependen del SENASA. Bien, perfecto. O sea, que legalmente tenés que tener el sello de alguna de las certificadoras. Que yo decía, no es fácil, porque por lo que uno sabe, no es fácil No, conseguir ese tipo no, de por ejemplo, a autorización. nosotros durante 3 años nos hicieron el seguimiento del suelo nada más. Ajá. Y después, bueno, la posterior elaboración, dónde lo estivás, te inspeccionan con qué limpiás, o sea, todos los procesos. Perfecto. ¿Es más caro o más barato producir orgánico? Es más caro, pero es un poco más caro. ¿Y por qué? Porque hay mucha mano de obra, o sea, vos no podés salir a fumigar y enseguida te protegés de la hormiga. O sea, hay mucho trabajo. Claro. Es un trabajo más intensivo el de un campo orgánico. Es más intensivo, pero no es mucho más caro. Bien. Igualmente no se puede generalizar, porque en alimentos, por ejemplo, la lechuga orgánica, el tomate orgánico, vos lo arrancás de la huerta y si no lo consumiste en 2 o 3 días, lo tenés que tirar. Está fresco, es otra cosa. No, digamos, a veces hay algunos motivos por el cual otros productos son más caros. En el caso nuestro, no. Por eso quiero ser justo, ¿no? Claro, claro. Pues las aromáticas tenemos unos 2 años de duración. Bien. Con lo cual decís que producir de manera orgánica frutas o verduras sí es más caro. Seguramente, seguramente. Pero Ahora, yo me pregunto, el paquete, por ahí vos también lo sabés, Diego, el paquete que viene de un agrotóxico, ¿no? Que hay que comprarlo entero, semillas, el agroquímico, etcétera, ¿no? Termina siendo, digamos, uno queda cautivo de ese sistema de comercialización y no termina siendo más caro, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Lo que pasa es que en una cosecha intensiva, obviamente, ayuda mucho. Por eso se utiliza. Claro, resuelve muchos problemas. Resuelve muchos problemas Fumigás para y cuando es matás grande todo. demanda, cuando la demanda es grande y cuando lo que importa en realidad es la producción. Acá estamos hablando de que lo importante es la salud, no la producción. Claro. Estamos poniendo adelante la salud sobre todo. y además interviene más mano de obra en lo orgánico. Claro, claro. O sea, ¿Con qué comparación? ¿Sabés la comparación, digamos, a un trabajador, cuántos en el orgánico? No, exacto no lo sé, Ok. pero sí, en el caso nuestro concreto, hay mucha gente interviene. Bien. Por eso es un producto que, como bien dijo Diego, con el tema de apostar a la salud, pero también genera fuentes de trabajo. Nosotros hace unos años tuvimos algunas charlas en el INTA de la zona, para empezar a producir mentas en los distintos campos. Y nosotros habíamos asumido el compromiso de comprar todas las producciones, no importa, 50 kilos, 500, lo que cada productor pudiera cosechar. Y la gente se asombraba, porque todos venían con la experiencia de agrotóxicos, y no entendían nada cómo sin utilizar agrotóxicos se les hacía plaga después. Mirá. Y felices y contentos, porque también aparecían abejas, en fin. Apostar al orgánico, hoy todavía podemos elegir, pero en poco tiempo no se va a poder elegir, porque tiene que ver con la salud de la población. Sin duda. La demanda, como también decía Diego hace un ratito, es impresionante. Sí, pero sí. no es mucha, es impresionante. De productos de este tipo. Orgánicos, pero unos amigos, unos colegas en Misiones con el tema del azúcar, orgánica, tuvieron una producción de mala calidad, pero como era orgánica se las compraron igual. Claro. Para caramelos en Europa, para lo que sea. Y se las pagaron al precio de mercado. Mirá. No es que se las pagaron más barato. Yo lo repito esto para incentivar a todos los colegas, no a la producción orgánica. O basta con ver en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Es Sí, sí, impresionante los almacenes, los supermercados orgánicos. Y es
un 10, un 15% de diferencia de lo tradicional. En cuanto a precio, decís. En cuanto a precio. Claro, no es mucho más. No. Y es muchísimo más en respecto de la salud. Y está la salud, Claro. y están los hijos de por medio, y está el futuro que uno busca para los seres queridos. Diego, ¿qué rubros de las pymes son las que exportan y cuánto de lo que producimos, que este país que es un país agroindustrial, o bueno, tiene una parte de campo muy importante, cuánto de todo esto podría exportarse aún más? Sí, la verdad que es mucho lo que la capacidad de exportación es mucha. El mundo está requiriendo alimentos permanentemente, alimentos de calidad. Así que, bueno, en ese sentido hay que darle un impulso. Obviamente hay que enseñarle al productor el camino de la exportación. No solo en la exportación, también en lo regional. Estamos acostumbrados, y todo lo vemos en la televisión, de que la manzana en el valle vale 5 pesos y acá vale 85 pesos. Entonces, hasta que no tomemos medidas sobre este tipo de cuestiones, obviamente estamos cada vez más lejos de poder exportar. O sea, claro. Si no podemos llegar a que el productor pueda vender lo que produce en el consumo interno, está cada vez más lejos de la exportación. Como exportar, se exportan todos los productos en Argentina. Pero bueno, lamentablemente el 75%, el 80% de lo que se produce lo exportan 7 empresas. Entonces ahí es donde tenemos el gran problema. Claro, una concentración atroz. Tremenda, Claro. en todo, en lo que es pesca, en lo que es ganadería, en lo que es agricultura. Ahora estamos con una gran demanda de China, se abrieron mercados en China que antes no estaban abiertos, y por decirte, no sé, yo tengo clientes que me requieren garras de pollo, y no tenemos para vender garras de pollo. Pero una vez más, ¿es por cantidad que no tenés para venderla? Es por cantidad, no Claro. tenemos la cantidad necesaria de lo que... Para de lo poder que abastecer es el mercado, exactamente. Claro. Lo mismo está pasando ahora con la carne. Se abrió el mercado de la carne, y la carne ya prácticamente tampoco tenemos la cantidad necesaria para poder exportar. Eso es lo que está haciendo hoy en levantar el precio de la carne. Hoy estamos viendo precio en góndola casi a 400 pesos el kilo de carne. El kilo de carne, sí, es ridículo. Correcto. Sí, exactamente. Y eso también tiene que ver con misma lógica de la que vos estás hablando. Y sí, imagínate que una planta productora de pollo está exportando hoy alrededor de $3.000 la tonelada a Y estamos China. hablando de un producto que se exporta así como se faena, quiero decir, digamos, no tiene un trabajo de valor agregado. No tiene valor agregado, Claro. y aparte es un producto que acá no se consume. La garra de pollo nosotros prácticamente no la consumimos. Claro. Y así todo no hay. O sea, no hay, no tenemos para la demanda que hay en China. Qué Y increíble. estamos hablando de $3.000 la tonelada. Claro, claro. Nos pasa Bueno, con la yerba mate, perdón. sí, claro. Hablemos un poquito de los productos. Lo que ustedes producen es yerba, té y productos de cosmética, cremas para el cuerpo, shampoos. Sí, y algunos suplementos dietarios. Con lo cual hay algo interesante acá que además es que esto sí tiene valor agregado. Tiene valor agregado, y es muy importante valor agregado. Sí. Sí. Orgánico y con valor agregado. Sí, Vas sí, bien, sí. Sergio. Vamos bien, vamos bien. Iba a decir estamos mal, pero vamos bien. Pero dejémoslo, ya lo dijeron, Dejémoslo, ¿no? alguien lo dijo. Bueno, ibas a hablar de la yerba. Claro que, por ejemplo, el INIM, el Instituto Nacional de Yerba Mate, en los últimos años hizo un trabajo muy exitoso en el mundo de la yerba mate. Hicieron un gran marketing como energizante, antioxidante, y aumentó la demanda de yerba mate en el mundo. No como la consumimos nosotros, pero el mundo quiere orgánico. Claro. Entonces ahora hay una gran escasez de yerba mate orgánica para nosotros, porque afuera quieren todo lo que es orgánico. Claro, claro. Y tienen Orgánico. razón, es lógico. Pero tienen toda la razón del mundo. Sin duda, El sin mundo duda. no es el problema, no es el dinero. En todo Bien. caso es un problema nuestro. Bien. Pero el mundo lo que busca, como decía Diego, es alimentos y alimentos de calidad. Sin duda, y acá tenemos todas Y las condiciones para hacerlo, ¿no? De sobra, Sí, y sí. además ignoramos profundamente la calidad de los alimentos que se producen en nuestro país. En mi sector, por ejemplo, la manzanilla argentina está entre las mejores del mundo, si no es la mejor. Creo que solo compite Egipto en la calidad con la Argentina. Sin Claro. embargo, uno ve una humilde flor de manzanilla, pero es impresionante la demanda que tiene el mundo. De menta, de poleo, ahora de peperina, de carqueja, es impresionante. Y si es orgánico, directamente, mándamelo. Claro, claro.
Si tiene la certificación, mándamelo. Mándamelo. ¿Dónde puede la gente que nos está viendo conseguir los productos hierbas del Oasis? Fundamentalmente en todas las dietéticas del país, estamos en todo el país y también estamos en farmacias. Buenísimo. Gracias. Al contrario, Agustina. Gracias, muchas Diego, también por haber gracias, venido. gracias. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Esto es Mundo Empresarial TV.